continuar un poquito con lo que vimos la semana pasada, y es intentar resolver parte del reto de ingeniería, de parte de análisis forense a través del tráfico de red. Como vimos, estuvimos revisando un poquito la plataforma de TryHackMe, y este fue el reto en específico que estuvimos analizando. Denme un segundito, entonces yo a los que de pronto no tienen el enlace, los voy a compartir aquí por chat. A ver, acá está, listo. Entonces aquí ya se los acabo de enviar. Entonces, por favor, mientras tanto, vayan ingresando al reto. Los que no hayan creado cuenta, pues por favor, de una vez también vayan creándola. Les recuerdo, TryHackMe es la plataforma que vamos a usar para el desarrollo de los retos a nivel de ciberseguridad. ¿Alguien tiene alguna duda? Ah, bueno, listo. No, pensé que alguien tenía algún comentario. Entonces, la idea es que por favor ingresen a este enlace. Y en principio, pues como les mencionaba, este reto en específico lo que nos menciona es que la idea es que analicemos desde la perspectiva forense un ataque cibernético. Entonces, ¿qué ha sucedido? Según lo que nos dice acá, es que ha sucedido un ataque cibernético y el equipo del Security Operations Center, en este caso, necesita hacer un análisis de ese ataque. Y para eso han hecho una captura de la comunicación durante el ataque cibernético. Entonces, para eso, pues vamos a descargar un archivo, que es el que encontramos acá, y el archivo es un .pickup. Un pickup es básicamente la captura de tráfico de red que uno obtiene ejecutando, por ejemplo, un programa como que se llama Wireshark. Ya les voy a mostrar otra vez qué es. Entonces, bueno, vamos entonces a entrar a jugar un ratico. Entonces voy a cambiar acá la pantalla nuevamente. En un segundo. Listo, entonces, como les mencionaba la vez pasada, la idea es que, pues, ustedes tenían como dos tareas. La primera era tener la cuenta en TryHackMe, y la segunda, pues, intentar tener un entorno de un sistema operativo para temas de ciberseguridad. Y entre los que mencionamos la semana pasada era, por ejemplo, tener uno como el Kali Linux, que es el que tenemos acá. Entonces, simplemente para resumir, Kali Linux es básicamente un sistema operativo basado en Debian, que es una distribución Linux, que integra un conjunto de herramientas para hacer hacking, ethical hacking, específicamente, si lo queremos verlo de esa perspectiva. Entonces, cuando ustedes descargan el archivo que les mencioné del reto, pues básicamente la idea en principio es que ustedes ejecuten un programa. El programa que vamos a utilizar en este caso es Wireshark. Entonces simplemente voy a cerrar Wireshark que ya tenía acá. Voy a cerrar todo esto aquí para que iniciemos nuevamente desde el principio. Entonces esta es la interfaz del Kali Linux. Entonces, dame un segundo que necesito tener ojos en ambos lados. Para yo ejecutar el Wireshark acá en el Kali Linux, pues puedo hacerlo de dos formas. La primera es yo escribiendo acá como en el menú inicio, pues muy parecido a Windows. Voy acá, le doy aquí en Wireshark. Él me va a decir que él necesita una autenticación que sea con privilegios de root. Root es básicamente un usuario con grandes privilegios de administrador. Entonces, para los que ya han instalado Kali, pues simplemente el usuario root es Kali y el password es Kali. Entonces le damos a autenticar. Y finalmente, pues acá nos despliega la interfaz o la GUI, pues, del Wireshark. Entonces, simplemente para recapitular, entonces Wireshark es un analizador de tráfico de red. El tráfico de red es simplemente la comunicación que sucede, por ejemplo, cuando nosotros usamos Internet. Entonces, si vemos acá, aquí tenemos el Wireshark aquí, simplemente para resumir. Yo lo que voy a hacer aquí en el Wireshark es escuchar sobre la interfaz ETH0, que es la del defecto del VirtualBox, que es el que programa con el que estoy ejecutando el Kali Linux. Entonces, si por ejemplo yo me conecto a la universidad icesi.edu.co,
Entonces vean que en la parte izquierda él empieza a cargar más paquetes, ¿sí? Cada uno de estos paquetes representan cada uno de estos elementos que estamos intentando cargar de la página de ICESI. Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a detenerlo. Ya no voy a, pues le voy a decir a Wireshark que ya no me capture más información. Entonces, si notan, vean toda la información que se empieza a recolectar. Cada uno de estos paquetes representa, como les digo, cada uno de estos elementos que estamos viendo acá. Entonces, básicamente, como yo he trabajado mucho en temas de análisis de comunicaciones, básicamente en Internet, porque soy creyente de que a partir de la interpretación que yo le haga a los datos que surgen en una comunicación específicamente en la red, pues yo puedo hacer análisis como por ejemplo el que vamos a hacer hoy, que es forense, para ver cuándo ha sucedido un ataque informático. Entonces, ¿por qué? Porque básicamente cuando sucede un ataque informático, pues usualmente el cibercriminal tiende a hacerlo desde afuera hacia adentro de la organización. Entonces, y para eso, pues se tiene que, en este caso, si nosotros incorporamos buenos mecanismos de monitoreo, pues debería de capturarse la data. Entonces, si notan acá, desde aquí para acá, pues omitan esto. Estos simplemente fueron paquetes que el mismo Kali Linux empezó a capturar. Pero si notan de aquí para abajo, todos estos paqueticos que vemos de aquí, yo le juego desde aquí para abajo, representan al cargue de esta información. ¿Y cómo nos damos cuenta? Porque el primer paquete que yo estoy intentando transmitir, en este caso a un servidor que me proporciona, es la interpretación de icesi.edu.co, es el paquete DNS, Domain Number Server. Entonces, lo que estoy haciendo acá es que, si notan, esta es mi dirección IP local, esta es mi dirección IP, ¿sí? Y lo que le estoy preguntando acá a esta otra, que es Destination, si notan, lo que le estoy preguntando a este servidor de DNS, que es el de ICESI, le estoy preguntando, vean, señor servidor de DNS, dígame cuál es la dirección IP de icesi.edu.com. Entonces, toda esta comunicación que está desarrollando acá en DNS es simplemente para que el servidor de DNS me diga finalmente cuál es la dirección final del servidor web de la página de icesi.edu.com. Y si nos damos cuenta, si notan, vean que primero fue de acá a acá, hubo esa comunicación, pero después ya empezó a comunicarse con la 200.3.192.46. Y si notan, ya de aquí para adelante siempre va a ser esta dirección, porque esta es la dirección final de la universidad ICESI. Sí, entonces aquí me está diciendo que algunos problemas de seguridad, pues yo voy a decir no, hágale. Entonces vean y noten, pues aquí ya que se está cargando algunos elementos de la U. Entonces simplemente llegó hasta allá. Listo. Con esto en mente, simplemente como para ilustrarles otra vez el tema de cómo interpretar el tráfico de red. Entonces, el reto, al final de cuentas, es procesar un archivo que ya descargaron. Entonces, aquí simplemente lo que voy a hacer es volverlo a abrir simplemente para volverlo a revisar. Entonces, aquí simplemente ya abrí el archivo que ustedes descargaron en la página de internet del reto. Vuelve y juega, les resumo, es este que descargan de aquí, ya simplemente le dan clic y él le descarga el archivo, listo. Entonces, yo lo que hice fue llevarme este archivo a mi entorno de trabajo. Entonces, si notan, para que básicamente tengamos como una linealidad sobre cómo funciona TryHackMe, si notan, vean que TryHackMe les deja una serie de preguntas, ¿no? Las preguntas como, por ejemplo, cuál fue el enlace y el URL, que es el nombre técnico que se le conoce, a la página que fue usada para cargar un reverse shell. Un reverse shell simplemente pues es cómo yo puedo hacer obtener la línea de comandos de mi objetivo. ¿Sí? En este caso, es cuál fue el enlace en el cual el atacante utilizó para poder apoderarse del servidor. Es una breve abstracción de esta pregunta. Entonces, cuando ustedes simplemente, por ejemplo, escriben acá esto acá, development, ¿sí? Y yo les voy a explicar dónde está, y le dan aquí incorrect answer, entonces él ya les va a completar esta pregunta.
y pues les va a ir incrementando pues este porcentaje hasta que ustedes ya completen el reto hasta el 100%. ¿Listo? Entonces, por favor, si quieren, por lo menos digiten este development para que lo tengan, para que cada uno vamos ahí en línea con este reto. No sé si, pues, si alguien tiene, hasta ahora alguien tiene dudas de frente a lo que estamos haciendo aquí, por lo menos. Bueno, parece que no. Entonces simplemente escriban, por favor, en este campo, simplemente development. Entonces, ¿cómo básicamente obtuvimos este URL? Entonces, como les decía, nosotros acá tenemos la interpretación de cuál fue la comunicación del ataque cibernético al momento que se ocasionó. Entonces, si notan, vean que tenemos acá un conjunto de paquetes, ¿no? Paquetes de transmisión de datos. Entonces tenemos unos paquetes TCP y después acá tenemos un paquete HTTP que representa al contenido web de un sitio web, para dar la redundancia. Entonces les voy a interpretar básicamente lo que nos está diciendo acá. En este caso, una IP, que es la inicial, que viene desde la 192, 168 hasta la 145, pues se quiso conectar a este destino, en este caso a esta dirección que tenemos acá. Entonces, cuando se ocasionó pues esta conexión, lo que básicamente le solicitó este origen fue que quería consultar al sitio web que se encuentra en esta dirección, development, ¿sí? Entonces, básicamente la traducción que está haciendo este pedacito de esta interpretación de este paquete es como si en este caso el atacante estuviera, por ejemplo, haciendo lo siguiente. Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a simplemente abrir un web browser. Es como estuviera, en este caso, haciendo lo siguiente. Es decir, que él estuviera accediendo a este sitio que está en la 192, 168, 170, 159, raya y development. Entonces, eso es básicamente lo que está sucediendo en este instante del tiempo. ¿Listo? Todos estos paquetes que vienen después de acá para acá simplemente es la respuesta que se le está dando al momento de esta consulta. ¿Listo? Entonces, después que sucede toda esta abstracción, o sea, después de que el atacante llega a ingresar aquí, él hace una siguiente acción. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque en este caso, si notan, vea que HTTP es la inicial, después tenemos un HTTP OK, que lo que básicamente es que dice todo está bien, voy a darle, la página web existe, no existen errores, como como si errores de código y que no existe la página. Entonces lo que le está diciendo aquí es que sí existe con el OK y básicamente todo esto es el contenido. Pero después, ¿qué sucede? Después de que presenta el contenido, el atacante lo que hace es ingresar sobre la misma URL que tenemos acá en Development, él ingresa a esta página en especial que se llama upload.php. ¿Qué quiere decir esto? En este caso es como si hubiera escrito aquí upload.php. ¿Sí? Y para yo ver realmente qué ha hecho el atacante en este sitio web en específico que se llama upload.php, entonces yo lo que puedo hacer es volverme aquí al Wireshark que tenemos acá. Y lo que le puedo decir es que, vea, señor Wireshark, quiero que por favor me muestre más en detalle qué es lo que el atacante o qué es lo que está sucediendo en este sitio web. Entonces lo que puedo dar es clic derecho. Y sobre estas opciones que tenemos acá, yo puedo darle follow, ¿sí? Entonces en follow yo puedo, por ejemplo, dar un seguimiento a los flujos de paquetes que están en TCP, por ejemplo. Entonces voy a darle simplemente clic acá. Y lo que me demuestra es toda la transmisión que sucedió durante el enlace que el atacante hizo en esa página. Entonces, si notan, por ejemplo, acá más abajito, que es el contenido del paquete, vean que lo que estaba intentando hacer es subir un archivo, ¿sí? Un archivo que en este caso contiene un comando de ejecución.
Entonces, en el principio, posiblemente pues ustedes se preguntarán pues qué posiblemente tenga, qué interpretación tenga este código, que es un lenguaje que llama PHP. Pero en resumidas cuentas, lo que se está intentando hacer aquí en esta línea de código PHP que se está insertando sobre la vulnerabilidad que ya encontramos o que el atacante pues encontró en sí, es que él está intentando subir un archivo que está ejecutando este comando que básicamente lo que hace es abrir una puerta de entre la máquina objetivo, o sea que esta es la que está siendo atacada para poder él ingresarse. ¿Y cómo lo está haciendo? A través de este NC. NC es simplemente es un comando que me permite hacer conexiones con, en este caso, inserciones de comandos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que está haciendo acá. Entonces, simplemente él abre una puerta y acá tenemos pues un numerito que básicamente representa a un servicio. A ver, ¿cómo les explico? Supongan entonces, en este caso, supongan, de hecho, a ver, voy aquí a abrir, por favor, voy aquí a abrir una consola. Entonces, aquí simplemente lo que quiero hacer es mostrarles cómo yo puedo, por ejemplo, acceder a ver cuál es mi dirección IP. Entonces, si notan acá, mi dirección IP local de esta máquina de Kali Linux que yo estoy ejecutando aquí para yo salir a internet es la 10.0.2.15. Entonces, cuando yo estoy definiéndole, por ejemplo, este numerito aquí que tenemos a este lado, es una puerta a una casa, un servicio, pues si lo queremos ver así. Entonces, una casa, por ejemplo, no sé, digamos que hipotéticamente este es un servidor, digamos que mi computador que yo tengo aquí también es un servidor, y la dirección de mi casa, pues, o del servidor, pues es esta, ¿sí? Pero sobre el acceso a mi casa, yo puedo tener muchas puertas, ¿sí? Y sobre esas puertas, pues yo puedo proveer distintos tipos de servicios, como por ejemplo, puedo proveer un servicio de correo, puedo proveer un servicio de chat, puedo proveer un servicio de música en streaming. Entonces, cada una de esas puertas, si lo vemos de la casa, si lo quieren ver así, pues termina siendo un numerito que se llama un puerto o un servicio. Entonces, lo que está haciendo el atacante es que él está intentando abrir sobre la máquina objetivo una puerta que está en la 4242. ¿Qué quiere decir esto? Que el atacante, si quisiese, por ejemplo, luego conectarse al sitio web que fue atacado, que es el de reto que estamos analizando, pues tendría que conectarse y abrir esta puerta y ya la tiene abierta, porque aquí ya lo está haciendo. Eso digamos que es a grandes rasgos una abstracción. Entonces, pues por el momento, esto digamos que lo que se ha ejecutado, básicamente, digamos, voy a volverme otra vez a las preguntas que nos están haciendo. Entonces, esta pregunta que nos están diciendo aquí, ¿cuál es el payload o cuál es un payload? Básicamente la traducción es como la puerta de entrada que el atacante usó para ganar el acceso. En este caso es el comando que él ejecutó, que es el que estamos viendo en esta parte de acá. Esta es la respuesta a la pregunta que nos están haciendo. Listo. Continuando con este orden de ideas, pues nosotros tenemos pues otra serie de preguntas, como por ejemplo, ¿cuál fue el password que el atacante utilizó para, por ejemplo, escalar privilegios? ¿Cómo el atacante estableció la persistencia? Es decir, cómo el atacante básicamente pudo seguir estableciendo la conexión con este servicio o este objetivo que ya básicamente estamos estudiando. Y así sucesivamente, pues vamos a encontrar otra serie de preguntas que van a ser un poquito más especializadas. Entonces, simplemente voy a hacer ahorita énfasis en estas que tenemos aquí para que ustedes se lleven a cabo cómo yo puedo seguir interpretando un análisis a través de lo que es el tráfico de red. Entonces, si nota, hasta ahora el atacante
ya ha abierto la puerta. Es decir, que sabe cómo acceder al sitio web, porque básicamente hasta ahora simplemente estoy interpretando el tráfico. Entonces, aquí básicamente me hizo un resumen, lo puedo quitar este filtro, le doy aquí suprimir y le doy enter y él me demuestra otra vez todo completo. Entonces, si notan, vean, el atacante, pues aquí después aparece pues, una serie más de paquetes que básicamente me dan interpretación de todo lo que ya empezamos a analizar. Pero entonces ya, donde yo sé que ya tengo que parar como para poder seguir viendo la siguiente actividad. Entonces, si notan, vean acá, después aparece esta siguiente, Development Uploads Payloads PHP. Lo mismo, sería es darle clic acá, darle follow, darle test piece. Entonces, simplemente él me sigue mostrando que en este caso el payload que él subió se encuentra en la dirección uploads que tenemos acá. Básicamente, esto lo que me está diciendo es que es lo siguiente, es que el atacante finalmente el archivo que él procesó o el suyo, pues se encontraría en este lugar. ¿Listo? Eso es lo que me está diciendo acá. Perfecto. Entonces, voy a seguir para que sigamos viendo un poquito algo que sé que va a ser pues, también bastante de utilidad. Entonces, el atacante ya tiene puerta de acceso. Ya después de acá en adelante, si notan, vean que aquí los colorcitos ya cambian, ¿sí? Vean que aquí el mismo Wireshark es como tan inteligente que él empieza como a interpretar comportamientos, ¿no? Es decir, que al principio un primer acceso y después de aquí para adelante empezó a haber como un flujo de comunicación un poco distinto. Entonces, si yo, por ejemplo, me paro acá en este primer grisecito y hago un mismo ejercicio de hacer un TCP stream. Entonces, vean y noten, por favor, que me empieza a mostrar cuál es la interacción que el atacante ha tenido cuando él ya tuvo acceso a la máquina objetivo. ¿Cómo me di cuenta? Entonces, vean que por lo menos acá, en esta línea que tenemos en esta sección aquí, de hecho, vean que acá tenemos, por ejemplo, el primer comando que el atacante digitó es un ID. Entonces, lo que él intentó hacer es ver si él tenía, o sea, más bien, él quería identificar sobre qué tipo de usuario él está teniendo acceso y si tiene privilegios de root. El comando ID es lo que, este resultado nos lo da. Yo simplemente yo no estoy ejecutando ningún ataque, yo simplemente lo que estoy haciendo es interpretando qué hizo el atacante y estoy haciendo un análisis forense del ataque que él hizo. Después, ¿qué él empezó a hacer? Él ejecutó un script, un script en Python. Python es un lenguaje de programación donde él está, en este caso, intentando ejecutar y apoderarse de, básicamente, de la línea de comando del servidor que él ya tiene acceso. Entonces, si notan, por ejemplo, vean que acá tenemos una ID de esta manera, o sea, si notan acá tenemos un signo de pesos de esta manera, y al momento que él ejecuta esta línea o este código Python, vean cómo cambia desde este signo de pesos y él después ya vean cómo el usuario, o más bien el entorno de comandos ya cambia un poco. Entonces, esto digamos que se vuelve un poco más amigable para poder él ya empezar a interactuar con lo que es el objetivo que él está analizando. Ya después por aquí adelante, pues él empieza a digitar una serie de comandos como para saber cuáles son los archivos que él ya tiene acceso. Él ve que él aquí está imprimiendo de hecho él está aquí viendo en pantalla el payload sobre el cual él juega. Esta es la puerta que él ya abrió y sobre la cual él está teniendo acceso, pues por eso él lo está viendo, porque él ya lo cargó. Entonces acá tenemos simplemente un cat over pass, que lo que me está diciendo es que imprímame que hay en este archivo. Después, lo que está revisando es que él está haciendo un SU James
que lo que está intentando es acceder al usuario James con SU, o sea, el comando. Y pues, ¿cómo supo que es James? Bueno, ahí sí, digamos que ahí ya entra en otra serie de técnicas, como por ejemplo de análisis de ingeniería social, puede, por ejemplo, haber hecho, revisado las redes de las personas. Bueno, al final de cuentas, pues partimos del ejercicio que el atacante ya conoce el usuario. Y es más, él ya conoce el password, si notan. Entonces, cuando él, por ejemplo, él digitó el comando SU, James, la máquina pues le está pidiendo el password y él ya lo está digitando. Entonces, el password del usuario James es whenever not instant, que tenemos acá. Entonces, si por ejemplo yo me llevo esto, noten que por lo menos una de las preguntas que nos están haciendo acá es esa. ¿Cuál es el password que el atacante utilizó para, en este caso, obtener privilegios de la máquina que estamos accediendo? Pero si notan, pues básicamente el ejercicio que muchos de las cosas de TryHackMe nos pone a prueba. Denme un segundo, de hecho yo los acabo de compartir aquí por chat para que por favor lo digiten. Entonces, muchos de los ejercicios que nos pone, por ejemplo, TryHackMe simplemente es para que noten que él nos empieza a colocar preguntas y nosotros tenemos que empezarlas a responder con base a lo que nosotros estamos interactuando con el objetivo. Y en el caso que, por ejemplo, nosotros que nos quedemos varados o estancados, pues en alguna de las preguntas, pues acá él nos da una especie de tips, ¿no? Entonces él nos dice, vea que es, revise los tags de PHP para revisar todo el contenido. Entonces aquí, pues digamos que nos da una especie de tips, como les digo, para poder, si dado el caso, pues que pronto nos encontremos varados o cualquier cosa, pues ustedes también pueden mirar. Acá en la parte superior derecha, pues también pueden encontrar opciones que están los write-ups. Los write-ups son blogs de personas que, pues, que quisieron hacer básicamente el tutorial de cómo resolver este reto. Entonces, es probablemente que ustedes van a encontrar uno que otro tutorial en los write-ups. Algunos retos no los tiene porque simplemente, pues, el reto, pues, involucra que uno no tenga ese tipo de tutoriales, porque básicamente quieren hacer que el hacker, que somos nosotros, aprenda a resolver el reto sin necesidad de una guía como un tutorial como el que estamos viendo acá arriba. Entonces, voy a terminar de hacer estas últimas dos preguntas. Entonces, que me está diciendo cómo el atacante pudo establecer la persistencia. Entonces ya tenemos la contraseña. Entonces voy a volverme otra vez a la máquina del Kali Linux. Entonces, si notan, pues acá, pues básicamente el atacante pues ya pudo acceder aquí hace una serie de comandos, pero creería que uno de los más importantes al final de cuentas es este que estamos viendo acá. Entonces, si notan aquí, él está utilizando una vulnerabilidad propia de este servidor. Le explico cómo lo está haciendo. Él simplemente, él está usando un sudo, que vuelve y juega es para escalar privilegios, -L, y él lo que básicamente el servidor les está diciendo es que vean que el usuario James tiene una vulnerabilidad que se encuentra en esta dirección. Eso es lo que le está diciendo acá. Entonces, si notan, por lo menos él está aprovechando. Este es un directorio pues, que es el local, donde básicamente él está aprovechando esta vulnerabilidad que aquí nos lo está diciendo. Y lo que básicamente él está haciendo en esta sección es simplemente imprimiendo todas las contraseñas cifradas con un conjunto de usuarios. Pero ¿cómo lo sé? Vean que en la parte más abajo, aquí hay un conjunto de usuarios, pero los usuarios tienen un conjunto de accesos. Pero los que más interesan son estos últimos que tenemos acá. Entonces vean que acá tenemos el usuario James, que ese ya lo vimos. Este es el password cifrado que tenemos acá. Y por acá, al otro lado, tenemos lo que es la salt. Este es el hash, que es el password cifrado.
y por acá tenemos la SAL, que se le conoce como la llave en la cual fue cifrada la contraseña. Entonces, ya vamos a ver cómo podemos hacer cracking de ese tipo de contraseñas. Entonces, simplemente acá tenemos unos usuarios, James, Paradox, Timex, B, entre otros. Entonces, lo interesante entonces que nos pone el reto, y esto digamos que es un valor agregado que quiero que por favor se lleven, porque pues aquí hasta ahora hemos visto simplemente análisis forense, es que él me está diciendo que, de hecho es la última pregunta que él me hace, es con base a la lista que hemos detectado de usuarios, cuántos de esos passwords son craqueables? Es decir, cuántos podemos descifrar y podemos descifrar básicamente la contraseña detrás. ¿Sí? Entonces, la idea ahora es intentar tomar estos datos que tenemos aquí. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es darle un copy. Entonces, me voy a llevar los usuarios, me voy a llevar el password cifrado y me voy a llevar la llave. Entonces, simplemente lo que voy a hacer es que me voy a ir por acá. Voy a crear por aquí abajo un Trade Hack Me. Pues, de hecho, aquí yo lo tengo hecho. De hecho, aquí tengo, si notan acá, yo creé un archivo que son los mismos datos que tuve en el Wireshark. ¿Sí? Entonces, lo que básicamente quiero hacer ahora es mostrarles cómo puedo hacer password cracking de esas contraseñas, pues que en principio pues yo no sé qué son, porque están cifradas. Pero yo conozco la SALT, como se conoce, así de esta manera, SALT. Yo conozco cuál es la SALT que se utilizó para poder cifrar este algoritmo, que diga, esta contraseña. ¿Cómo puedo hacer password cracking? Entonces, para eso, en Kali Linux pues existen un conjunto de herramientas, como les mencioné. Por ejemplo, acá tenemos el password attacks. Entonces vamos a encontrar password attacks que pueden ocasionarse a nivel offline, que aquí vamos a utilizar unas. Por ejemplo, el hash ID. Pues ya sabemos, bueno, eso no nos vamos a necesitar. Pero podemos utilizar otra serie de herramientas como el Hydra, que básicamente lo que hace es atacar un sitio web y haciendo ataques de fuerza bruta, intentando descifrar un password de un sitio web y usuarios también, y así sucesivamente. Entonces, noten entonces lo siguiente, voy a volverme otra vez acá. Entonces, aquí estoy en Password Attacks. Si yo me voy hasta la última sección, que es en Word List, que se llama lista de palabras, yo simplemente le doy clic acá, él me va a abrir esta consola, ¿sí? Esta consolita. Pero entonces acá la interpretación de esta consola finalmente es la siguiente. Aquí lo que me está diciendo es que él está en esta carpeta que se llama usuario USR Share Word List. Entonces, simplemente para que lo tengan presente. Entonces, si por ejemplo yo me voy acá, File System, voy a tenerlo aquí para que simplemente lo tengan acá. ¿Dónde está? Usuario. Sería Share, que está aquí. Si busco Word List. Entonces, noten que ya básicamente lo que estoy desplegando acá en consola con lo que hicimos acá arriba es básicamente esto que estamos haciendo acá. Entonces, simplemente lo que me está indicando es que tenemos un conjunto de carpetas que es DIRP, DIRBuster, Fern Wi-Fi, Metasploit, entre otro tipo de archivos. Entonces voy a explicarles básicamente qué consiste una lista de palabras. Entonces, no sé si ustedes han escuchado el refrán de que no utilicen contraseñas que son muy fáciles de descifrar. Y es por eso que las mismas aplicaciones web le exigen a uno que utilice palabras o caracteres que son no particulares. Es porque existe
precisamente elementos como por ejemplo esto que estamos viendo aquí. Por ejemplo, este que estoy viendo acá. Denme un segundo. Que es siempre el archivo es pesado. Entonces se va a demorar aquí un poquito en abrir. Input, default. Es más, denme un segundo. Lo que voy a hacer es más bien voy a darle aquí un cat, que este ya lo utilicé, ya lo vimos para qué sirve, que el cat simplemente lo que hace es imprimir el contenido de lo que hay dentro de un archivo. Entonces noten, es que son muchos. Estos son demasiadas palabras. Y básicamente lo que me está diciendo acá es, estas son las palabras comunes que se utilizan, por ejemplo, para las contraseñas. ¿Sí? Entonces, esas son listas de palabras, vuelve y juega, que ya han sido recopiladas. Y pues de cierta manera, pues de una, yo no sé cuántas personas, pues tiende a utilizar palabras comunes en las contraseñas, ¿sí? Y es más, si uno tiene las capacidades de hacer un análisis de un objetivo en específico, no sé, por ejemplo, ustedes, voy a decir una barbaridad, digamos que ustedes quieren hacer el hacking de su novio o su novia, entonces, pero ustedes conocen cuáles son las preferencias de la persona, del objetivo. Entonces, ustedes lo que hacen es simplemente hacer un word list de, por ejemplo, las preferencias de la persona. Es decir, que ya empiezan a construir un diccionario de palabras comunes para poder hacer un ataque de fuerza bruta como lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, sí, es un poco de hacking tóxico. Entonces, acá vamos a encontrar, pues si de pronto alguien no han explorado esto, pues simplemente aquí vamos a encontrar una que es muy conocida, que es RockQ, que se utiliza mucho, porque es muy grande al final de cuentas. Acá tenemos que es otra que es Fast Track, porque es un poquito más pequeña, tiene contraseñas o elementos, palabras que son muy particulares. Vamos a encontrar otra serie de carpetas, como por ejemplo en Dearbuster. Vamos a encontrar directorios que usualmente se utilizan a menudo en distintos tipos de páginas. Entonces, por ejemplo, si voy acá, voy a irme aquí a Dearbuster. Si le doy aquí cat, entonces, es más, si de pronto ustedes no quieren escribir, si de pronto ustedes no quieren escribir todo esto completo, entonces simplemente le pueden dar aquí, arrastrar, y él les despliega toda la sentencia. Entonces vean que lo que básicamente, estas no son contraseñas, estos son directorios. Esto es como, por ejemplo, yo creo que vamos a ver más adelante un ejemplo particular de cómo utilizar análisis y hacking a partir de vulnerabilidades con directorios comunes. Pero básicamente lo que me está diciendo un directorio es como, por ejemplo, si yo escribiera acá, es, no sé, digamos que tomamos este elemento que tenemos aquí, es básicamente así, es esto. Entonces, lo que pasa es que usualmente también los sitios web o las tecnologías tienden a utilizar directorios comunes. Entonces, lo que uno está haciendo aquí es que también se está aprovechando de estas listas como para dar un mapeo de los distintos tipos de caminos que yo puedo tomar para encontrar una vulnerabilidad de un objetivo. ¿Y eso para qué me sirve? Pues que yo puedo ir paso a paso, ir esculcando cada una de las puertas, como para, por ejemplo, yo llegar a un password.txt. Entonces, pero esa es una de tantas. Después eso lo vamos a ver luego más adelante con un ejemplo en específico, para que lo tengamos muy claro. Entonces, simplemente para recapitular, voy a volverme a regresar aquí. Lo que quiero hacer ahora es, volviendo a regresar, lo que quiero es simplemente hacer un hacking o un cracking, no sé lo que le conoce, a las contraseñas que hemos recolectado previamente. Entonces, como les decía, yo acá tengo ya las contraseñas en este archivo. Entonces, lo que simplemente quiero hacer es, voy a usar un programa que se llama John the Ripper, ¿sí? Entonces, lo puedo llamar John. De esta manera, voy a arrastrar aquí el archivo que tiene las contraseñas con cada uno de los elementos que ya recolecté en el análisis forense.
Y lo que quiero entonces es utilizar un diccionario de palabras, pues que ya pues, se utiliza en común. Entonces voy a simplemente a irme a utilizar, por ejemplo, el fast track, porque va a ser muy rápido. Entonces, cuando ya tenga este elemento, pues ya simplemente lo que voy a dar es enter, que pena, denme un segundo, lo escribí mal, era John, así. Entonces, si notan, él acá lo que me está diciendo es que ha cargado 5 passwords con sus respectivos hashes, con sus respectivos, pues digamos que contraseñas y salt, que ya hemos encontrado, ya hemos analizado, o sea, es decir, las llaves. Y lo que el mismo algoritmo, el mismo programa John the Ripper, John, él me está diciendo que el algoritmo que se utilizó para encriptar estas contraseñas es uno que se llama SHA-512, ¿sí? Entonces, existen distintos tipos de algoritmos de encriptación. Podemos encontrar SHA-512, MD5, SHA-200, Viola y así sucesivamente. Entonces, de aquí lo que básicamente hasta ahora lo que hemos hecho es, ya hemos hecho un hacking de los resultados. Entonces, ¿cómo yo puedo, en este caso, ver cuál es el resultado final de lo que hicimos acá? Entonces, simplemente lo que puedo hacer es darle John, le escribo otra vez el nombre del archivo. De hecho, voy a hacerlo otra vez así como lo estamos haciendo acá. Y finalmente lo que le escribo es show. ¿Listo? Entonces, si notan, voy a, por favor, entonces, por favor, no se me vayan a asustar. Entonces, si notan aquí, vean la diferencia que tenemos de la parte izquierda a la parte derecha. Acá teníamos la contraseña encriptada o cifrada, pues que es como se le dice. Y acá lo que ya hemos hecho es obtener finalmente el password puro y duro, o sea, es decir, en texto plano. Entonces sabemos que la contraseña de Paradox es security3, que es el que tenemos acá. Pues James no era necesario, por eso no nos mostró a final de cuentas. Cymex, acá lo tenemos, que es una contraseña que es muy particular, que mucha gente lo utiliza, que es ABCD123, y así sucesivamente. Entonces, aquí simplemente lo que hemos hecho es un password cracking para obtener las contraseñas ya descifradas. Listo. Entonces, vuelve y juega. A final de cuentas, esto simplemente es proceso. Pero, Cristian, pero usted cómo, pues eso sí lo podemos llevar a la realidad. Sí, pero no es legal. Yo podría, con este programa que estamos viendo acá, que es pues Wireshark, yo podría, por ejemplo, recolectar información del tráfico de red dentro de una red, por ejemplo, la de su casa. Y de la misma forma que estamos haciendo aquí la recolección de cada uno de esos paquetes y que identificamos cada uno de estos elementos, pues vean cómo podemos hacer un descifrado de contraseñas. Entonces, simplemente para que lo tengan presente, pues que el proceso es ese. Yo puedo capturar el tráfico de red, no es legal yo hacer tráfico de red en cualquier tipo de zona, como por ejemplo la cafetería, no es legal hacer esto porque como pueden notar, yo puedo llevarme contraseñas y usuarios si no están bien cifrados. Entonces, para que lo tengan presente, por favor. Listo, entonces creería que esa es la pregunta que nos están haciendo en esta... bueno, esta es la pregunta que nos están haciendo. ¿Cuántos passwords pudimos descifrar en este caso usando el Fast Track Words List? Pues fueron 4. Simplemente para recapitular. Pues acá tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces ese es el resultado. Con el Wi-Fi de la casa es legal, tipo para ver quién se conecta y así. En principio tú puedes hacer captura de tráfico de red, si es legal. Sin embargo, como todo, depende de cómo tú utilices la información que capturas, ahí ya empieza a pasar uno de las franjas entre el tema ético y moral. Entonces, por ejemplo, esto que yo acabé de hacer aquí, haciendo en una organización
y yo empezar a hacer cracking de passwords porque los capturé en un tráfico de red, eso ya ahí ya salí de la franja ética. ¿Cómo puedo hacerlo dentro de una organización? Necesito hacer un proceso legal donde la organización me dé el aval de que yo pueda hacer esto. Si no, pues ya estaría ya infringiendo la ley, para que lo tengan simplemente presente. Ustedes pueden hacer tráfico de red, pero ya como yo utilizo la información sensible ya es otra cosa, ya es otro cuento. Llega el FBI, la NSA y aparte la demanda. Mentiras. Listo, entonces con eso creo que, denme un segundo, entonces yo les muestro otra la presentación que les tenía para hacer hoy. Un segundito. Este coso. Listo, entonces, a ver, sigamos por favor revisando esta diapositiva. Igual estas diapositivas pues se las voy a compartir. Acá está cada uno de los elementos que hemos hecho hasta el momento. Igual este video también está. Entonces voy a jugar aquí simplemente lo que hemos hecho, un análisis forense de un ataque cibernético. Hemos hecho una pequeña análisis de algunos de los comandos. Posiblemente pues algunos no estén más familiarizados un poco con Linux. Pues a medida que estemos avanzando pues y estemos resolviendo los retos, la idea es que ustedes vayan poco a poco ir familiarizándose con esos conceptos. El análisis de lo que hicimos ahorita aquí de password cracking ya está. Este resultado también. Este último, pues se los voy a dejar para que lo revisen, pero básicamente lo que continúa el reto es que me están diciendo es que el atacante utilizó un backdoor y fue un código que usted lo puede descargar en GitHub. Entonces lo que básicamente me está diciendo el reto es interprete ese código, es decir, responda con base a lo que nos está diciendo aquí. ¿Qué elementos, como por ejemplo el hash que utiliza el programa, pues se utilizó, valga la redundancia, para poder que el atacante continuara pues con las fases de cibercriminales? Entonces, simplemente como para contextualizar un poquito, ustedes, por ejemplo, en el mundo de la ciberseguridad, si ustedes pues, se van a entrar mucho más de lleno, ustedes se van a encontrar con una serie de conceptos que son interesantes que conozcan. Entonces, el primero, que son la seguridad perimetrales. Y en la seguridad perimetral yo me refiero es cuando, por ejemplo, ustedes tienen una organización, ¿no? Una organización que se encuentra compuesta por servidores, por computadoras, por impresoras, bases de datos, firewalls, perros guardianes, bueno, de todo, hasta un guarda también puede entrar aquí. ¿Por qué? Porque si notan acá, vean que ustedes tienen también el concepto perimetral de la ciberseguridad se puede interpretar como, por ejemplo, el concepto de una cebolla, donde básicamente vamos a tener una serie de capas superiores hasta una capa inferior. Entonces, si lo vemos desde el concepto, por ejemplo, un juego de, no sé, Edad de los Imperios, Age of Empires, o no sé, otros de los que ustedes de pronto jueguen hoy en día, pues uno lo que puede hacer es construir murallas, ¿no? Y sobre las murallas, pues son mecanismos de defensa. Y lo que el atacante intenta hacer es intentar pasar cada una de esas murallas hasta llegar al tesoro, que en este caso serían los datos sensibles, como por ejemplo los passwords, los estados financieros, bueno, todo lo que se ocurre que pueda ser sensible para una organización. Entonces es el concepto que básicamente además trae el tema de la seguridad perimetral. Y sobre eso pues tenemos muchos tipos de cosas que como yo les he mencionado a muchos de mis estudiantes, la ciberseguridad es una amplia área donde podemos tener simplemente temas administrativos, como por ejemplo temas de políticas, buenos procedimientos, gestión de riesgos, todo, digamos que todo el tema administrativo. Y después podemos meter temas, por ejemplo, a nivel físico,
temas de acceso, credenciales, llaves, todo lo que sea a nivel físico. Y así sucesivamente. Eso es muy amplio y hay mucha cosa por abarcar y yo creería que la ciberseguridad hoy por hoy y más adelante va a ser un campo muy enriquecedor por el mismo hecho que ustedes y yo estamos hoy en día viviendo una transformación digital donde nos está volviendo mucho más dependientes del uso de la tecnología y la tecnología necesita también un tema de seguridad informática, ¿sí? Entonces simplemente el concepto, ciberseguridad igual seguridad informática, ¿listo? Después entra otro concepto que es un poquito seguridad de la información. Seguridad de la información es un poquito más, podemos decir que es una subárea de la ciberseguridad. Lo que básicamente vela la seguridad de la información es simplemente es garantizar que haya una seguridad de los datos. Y para eso, pues, uno puede, digamos, encontrar el pilar de la seguridad. Entonces, básicamente tenemos aquí un triángulo donde tenemos tres elementos que lo conforman. Lo primero es la confidencialidad de la información, que básicamente es que los datos que se transmiten, como por ejemplo las contraseñas, pues sean confidenciales, ¿no? Entonces, que por ejemplo lo que acabamos de hacer ahorita, que el tráfico de red, que cuando alguien lo capture, pues a pesar de que nosotros obtuvimos el tráfico, pues nosotros tuvimos que hacer un proceso para intentar descifrar la contraseña. Pero de cierta manera las contraseñas están cifradas, es decir, que son confidenciales, de cierta manera. Ahora, la parte de integridad, simplemente lo que me dice es que realmente el dato es lo que es decir, que es realmente lo que corresponde. Es decir, si el usuario es Julanito de tal, pues es siempre Julanito de tal. Es decir, que no existe un ente externo que tenga la capacidad de alterar el valor de los datos. Entonces, eso es lo que se habla integridad. Y finalmente, la disponibilidad es que los servicios, la información, pues siempre esté disponible de acuerdo a los acuerdos de servicio que uno tenga contra los clientes, contra el proveedor, pues que la información esté garantizable. Entonces, eso es lo que básicamente ustedes van a encontrar mucho y uno lo que intenta hacer es que este triángulo, pues y siempre intenta estar balanceado, ¿sí? Entonces, eso digamos que es lo que uno trabaja. Ya me hablaron un poquito que me podría caer un poco la SIGINT, que me podría, pues, cuáles serían básicamente quiénes entrarían a jugar un poco en temas de ciberseguridad acá en Colombia. Pues nosotros, digamos que de cierta manera, pues tenemos una serie de instituciones que pues son especialistas en temas de ciberseguridad y que velan que nuestro ecosistema de seguridad informática en nuestro país sea pues eficiente, ¿no? Entonces para eso tenemos, es más, si quieren alguna vez adentrarse en esto, pues ustedes van a encontrar que nosotros tenemos un call cert, que en este caso es un centro de grupo de respuesta, como dice aquí, de emergencias cibernéticas en Colombia. En cada país, por lo menos, no es tan usual tener call cert. Es más, los que más están maduros en temas de ciberseguridad usualmente tienen un call cert, los cuales entonces nosotros estamos bien posicionados, de cierta manera, a nivel de Colombia. La Policía Nacional de Colombia, pues si alguna vez ustedes tienen algún problema de algún delito informático, yo conozco gente directamente de la Policía Nacional. Ellos me han velado de que ellos tienen una serie de procesos en la página web precisamente del CAI Virtual, pues ustedes que pueden denunciar cada una de las cosas que están siendo afectados. Y lo que hace la Policía Nacional es acompañarlos a intentar solucionar el evento informático y aplicando pues todos los criterios que tengan que hacerse a nivel de ciberdefensa. Y finalmente pues tenemos la otra cara que es más a nivel político, que es el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, que es el Ministerio de TIC. Entonces, digamos que en grandes rasgos el ecosistema de ciberseguridad es posiblemente que me salgan algunos que otros instituciones, pero pues hasta ahora digamos que he intentado abstraer los más grandes que considero que son los más significativos. Simplemente creería como un poquito para finalizar, nosotros hemos visto un poco de criptografía, ¿no? Entonces, la criptografía es básicamente la ciencia. No es más, qué pena,
La criptografía hace parte de la criptología. La criptología es toda la rama que está conformada por la criptografía y el criptoanálisis. Es muy importante que lo tenga muy presente, porque a veces uno tiende a usar términos que no son. Entonces, en la criptografía es básicamente la ciencia que busca, en este caso, cifrar o ocultar información, ¿sí? Entonces, existen mecanismos muy sencillos, como el que tenemos aquí, que es el algoritmo de César. Entonces, básicamente es que tenemos un conjunto de texto plano, como por ejemplo acá, y lo que hacemos simplemente es intercambiarlo pues por otros valores a través de una regla que ya hemos identificado, como por ejemplo lo que estamos diciéndole acá, la regla es que en este caso los valores que tengamos en texto plano se van a mover dos valores a la derecha. Entonces, esa es la regla o ese es el algoritmo de cifrado. Entonces, eso simplemente. Y por otra parte, tenemos la ciencia de criptoanálisis, que básicamente busca romper, si lo queremos decir así, romper los algoritmos de descifrado o los algoritmos de criptología. Entonces, tenemos las dos áreas, ¿no? Para que lo tengan presente y que todo hace parte de la criptología. Y ya usamos algo muy parecido, que ya básicamente usamos un mecanismo de criptografía, que, bueno, que usamos unos passwords que estaban cifrados y utilizamos una serie de criterios que ya se han explorado a nivel de criptoanálisis para poder hacer ese descifrado. Entonces, acá hay un último reto que se los voy a compartir, que se llama malware searching. Entonces, denme unos segundos, se los comparto por acá. Este es un último reto. Hay alguien con una mano levantada. Es que yo no estoy viendo. Sí, profe, soy yo. Es que te quería pedir si puedes compartir otra vez el enlace al grupo de WhatsApp, qué pena. Sí, claro. Dame 2 minuticos y se los comparto, ¿les parece? Antes de finalizar. Y ya vamos a Dale, acabar. tranquilo, profe. Entonces, Profe, y otra simplemente... preguntita. Sí, dale. Qué pena. Dale, tranquilo. Es que pues, ahorita me causó como curiosidad de qué dependía como la complejidad o seguridad en el sistema de encriptación pues para las contraseñas. Porque por lo menos ahora dijiste que ese era como más o menos sencillo y pues que por lo menos con esos programas que están ahí en Kali Linux pues se podían pues, descifrar, ¿no? Pero hay algunos Sí. más complejos y cómo son o qué. Sí, mira, descifrar una contraseña de cierta manera no es tan fácil. Digamos que acá fue sencillo, si partimos del inicio de que el usuario, es más, qué pena, voy a introducir una última parte. Acá tenemos el concepto de todo lo que es seguridad perimetral, ¿no? Entonces, aquí solamente hay un pequeño eslabón que puede romper toda esta cadena y básicamente es el ente humano. Entonces, cuando una persona no tiene unas capacidades, una cultura, una conciencia a nivel de ciberseguridad, simplemente a través de un correo, yo podría, por ejemplo, acceder a la cuenta de una persona. O, por ejemplo, si una persona no tiene bien configurados los passwords. Entonces, simplemente como para dar respuesta a la pregunta que me han hecho es que estos programas que hemos utilizado, por lo menos en Kali Linux, parten de la idea de que hay contraseñas que están muy mal cifradas. Entonces, que de cierta forma conservan un patrón. Y lo que se ha hecho es que se han recopilado por mucho tiempo las palabras que son comunes y lo que hacemos es utilizar programas que básicamente utiliza el concepto de ataque de fuerza bruta, es decir, que utiliza una contraseña, lo pregunta, toma otra contraseña, pregunta y así sucesivamente. Y hasta que llegue un momento. Lo que pasa es que el problema diría que es un problema N, en este caso, dependiendo de la cantidad de datos que tengamos en el word list, y entre más complejo sea la contraseña que sea la víctima. Entonces, por eso es que uno le sugiere meta contraseñas, meta caracteres raros. Es por eso. No sé si de pronto te respondí la pregunta. Sí, profe, la verdad es que sí. Pues ahí queda más claro. Igual, gracias. Listo, súper. De todas formas, uno usualmente utiliza sus programas porque la gente tiende a caer mucho
en esos problemas, ¿sí me entienden? Pues es muy usual. No todo el mundo tiene el privilegio de estudiar una carrera o de tener básicamente el conocimiento, la cultura de ciberdefensa. Entonces, simplemente para finalizar, ustedes ya les pasé un último reto, pues esperaría que por favor lo intentaran analizar y la otra semana lo vemos mucho más en detalle. Pero el reto es muy sencillo. Básicamente los va a ilustrar un poco cómo funciona un poco el tema del análisis del malware o del software malicioso. Entonces, simplemente como para recordarles, pues aquí va a tener una serie de literatura, lo leen despacio, pues ya nos queda mucho tiempo, pero simplemente como para recordarles, voy a adelantarme esto un poquito. En el análisis de cualquier tipo de amenaza cibernética, pues existen dos técnicas, ¿no? Una es mirando al paciente o el malware, el software malicioso, el virus, el troyano, el ransomware, todo lo que exista. Yo puedo mirar el código fuente o puedo ver cuál es el comportamiento del malware en ejecución. Entonces, pues aquí hay una serie de técnicas que es análisis forense, que ya vimos algo. De hecho, el análisis que acabamos de hacer ahorita utiliza ambas técnicas, el análisis estático y el análisis dinámico. ¿Sí? Entonces, ya hicimos algo rápido, simplemente para que lo tengan presente. Pero cada malware, cuando es identificado por un grupo de investigadores, finalmente utiliza un algoritmo de cifrado o un algoritmo de encriptación que básicamente lo que hace es representar al programa o al malware como una serie de una secuencia única que va a ser indistinguible a cualquier tipo de software. Es decir, con esto voy a finalizar ya. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, estas entradas, ¿no? Fox, the red fox jumps over the blue duck, y bueno, y así otra serie de combinaciones. Y lo que básicamente me dice el checksum o el hash cifrado, o sea, esto es simplemente para que lo tengan presente, esto es igual a hash cifrado. Entonces, acá tenemos una serie de algoritmos que ya mencionamos algunos, el SHA-256, el MD5, que tenemos otros, son algoritmos de encriptación, ¿sí? Entonces, lo que básicamente me está diciendo esto es que cuando yo tomo una entrada, como por ejemplo acá, yo la puedo cifrar y queda única. Entonces, por ejemplo, vean que aquí y esto depende, y este cifrado de este número que tenemos acá, depende simplemente de qué tengo acá a nivel de la entrada. Es decir, que por ejemplo, de hecho, vean, a ver si aquí hay uno igual. Es decir, que por ejemplo, si yo utilizo otra entrada que por ejemplo es Fox aquí y utilizo el mismo algoritmo de cifrado, es decir, que por ejemplo acá está SHA-256, acá hay otro SHA-256, pues el resultado siempre va a ser el mismo. Pero si, por ejemplo, yo utilizo otro algoritmo de cifrado, como por ejemplo un MD5, ya el resultado va a ser totalmente distinto. ¿Por qué hago énfasis en esto? Simplemente ya para concluir. Es cuando ustedes, por ejemplo, están descargando en su base de datos de antivirus, pues, que les dice la base de datos ha sido actualizada o pues que les pide que se actualice, pues los investigadores de ciberseguridad lo que hacen es revisar código fuente. Y lo que básicamente hace es que ese código que revisan lo representan como una llave única, que finalmente lo que tenemos es que termina siendo como la cura, que finalmente termina usted siendo como una base de datos de checksum, las cuales ustedes van a tener para poder hacer análisis continuos de amenazas nuevas de amenazas cibernéticas. Eso simplemente como para que lo tengamos presente y esperaría pues que, bueno, esto último se los presento la próxima semana, pero pues revisen por favor este último ratico. Es bastante sencillo. No sé si alguien tenga un último comentario. Profe, ¿podría hablarte al final o ya tienes algo que hacer? No, yo voy a estar acá un ratico. No sé si alguien, no sé si alguien tenga algún último comentario de lo que hemos hablado acá. Si no, ya damos por finalizado. Profe, digamos así con todo el tema de la ciberseguridad y eso,
sí es muy fácil, digamos, para los hackers en todo este tema de la Deep Web, cogerte las contraseñas, los datos, todo eso, pues como un mito. No, no es un mito, es más una realidad. Yo les voy a enviar una página donde están publicadas las contraseñas a partir de un correo electrónico. Entonces, a veces por eso se recomienda no usar siempre la misma contraseña en cualquier tipo de sitio. Pero sí es verdad. Yo diría más, no tanto en la, bueno, sí, no tanto en la Darknet. La Darknet es más abajo de la Deep Web, pero sí se consiguen. Créeme que yo ya se ha hecho. Y se venden contraseñas de tarjetas de crédito, de todo, créeme. Ah, ya, ya. Después de pronto tal vez podamos meter algo de eso. De pronto meternos un poquito a buscar. Sí, que tú expliques un poquito más de eso, también porque es como un tema interesante, ¿no? Sí, claro que sí. Entonces, les voy a enviar un enlace donde ustedes pueden revisar si realmente sus contraseñas han sido expuestas, que los quedo debiendo, se los envío por WhatsApp. De hecho, es más, les voy a compartir de una vez el WhatsApp, el enlace del WhatsApp de una vez que me lo pidieron. No sé si mientras tanto alguien tenga algún último comentario. Profe, nosotros también, bueno, de pronto también tocaremos el tema del anonimato, como ocultarse y todo eso, como por ejemplo con Tor, el navegador ese, o cosas así también. Sí, pues yo creo que pues lo que pasa es que nosotros tenemos solamente 5 sesiones. Sin embargo, yo tengo como una sesión de comodín, pero lo podemos hacer. Navegación en Tor, anonimato usando VPNs, lo podemos hacer. Eso no hay problema. Como de cierta forma ser anónimo. Yo diría un poco de cierta manera. Ah, bueno. También hay una distribución Linux para eso, ¿no? Creo que se llama Peggle, si no estoy mal. Sí, señor. Existe una distribución dedicada para ese tema. Totalmente de acuerdo. Si quieres, escríbela acá. No recuerdo exactamente el nombre, pero si quieres, escríbela por el WhatsApp. Diga, por el WhatsApp o acá en el chat. Que la tenga presente. Listo, profe. Pues voy así por el chat de acá porque no me está funcionando bien. Se demora el resto para enviar, pero ya lo encontré. Listo. Yo aquí les acabé de enviar el URL del WhatsApp. Entonces, para los que me lo solicitaron. Bueno, entonces, no siendo más, pues les agradezco por participar el día de hoy. Entonces, la otra semana nos veríamos, si Dios quiere, continuando con este tema. Espero que pues haya sido interesante y les comparto el video para que lo puedan revisar mucho más en detalle. ¿Listo? Listo, Pues, profe. muchas Gracias. gracias. Profe, muchas gracias. Hasta luego. Listo, vale. Hasta luego. Que les vaya bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Hasta luego. Que les vaya bien.